El año pasado el lema fue sobreabundancia y al desarrollar esa palabra pudimos ver la manifestación de Dios en nuestras vidas, sobreabundando en cada una de nuestras áreas. ¿Amén? ¿Cuánto puedes decir amén? Y este año el lema es conquista. Y aunque parece una palabra, si usted empieza a ir hacia atrás, todas las conquistas que hemos visto, conquistando nuestra vida, conquistando nuestros dones, conquistando el ministerio, conquistando el llamado, conquistando la familia, conquistando el equipo. Mire todo lo que podemos desarrollar con una palabra, ¿no? Una palabra nos puede dimensionar. A ver, yo estoy entrando para que usted entre conmigo en lo que vamos a ver en esta noche. Una palabra en el espíritu te puede dimensionar. Así como alguna vez alguien soltó una palabra y te dijo, tal vez no servís para nada, o una frase, y esa palabra quedó marcada en el recuerdo y parece que nos limitaba, así también una palabra de parte del Señor te puede desatar, te puede sobredimensionar, te puede llevar mucho más allá de donde te podés haber imaginado. No le estoy diciendo algo mágico, le estoy hablando que la palabra de Dios, cuando viene con el poder del Espíritu Santo, rompe toda estructura humana, rompe toda limitación humana, rompe toda moldura humana, porque nosotros, limitados en este cuerpo, tenemos hasta un cierto momento, hasta un cierto lado, podemos llegar hasta aquí y eso también nos limita en nuestro bolsillo. ¿Hasta dónde llega tu bolsillo? Yuhu, ¿a dónde está? Acá está, gloria a Dios. ¿Hasta dónde puede llegar con su bolsillo? Algunos no llegan ni hasta fin de mes. ¡Aleluya! Pero cuando usted deja su bolsillo de lado y se mete en el espíritu y empieza a vivir en el espíritu y deja de vivir en la carne, el Señor empieza a obrar milagros y le demuestra al Señor que usted no vive conforme a lo que el bolsillo le dicta, sino conforme a lo que Dios tiene en sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros entendemos que una palabra en el espíritu nos puede romper las estructuras, nos puede romper el molde, nos puede transformar, entendemos que venir a adorar al Señor en cada reunión, en cada culto, no es solamente adorarle para glorificarle a Él, sino para recibir una palabra impartida en el espíritu que nos va a dimensionar. Y esa palabra en el espíritu no puede ser una palabra que solamente llega a nuestra mente, sino que debe ser una palabra que llega a nuestro espíritu. Si usted y yo recibimos palabras en nuestra mente, nosotros vamos a tener conocimiento. Pero el conocimiento no nos va a hacer andar en el espíritu. Pero para que una palabra nos haga andar en el espíritu, necesita que usted y yo apliquemos fe. Esa fe nos permite declarar esa palabra. Esa palabra declarada es una palabra que está siendo lanzada al aire para que gravite y para que obtenga el resultado. El Señor dice, mi palabra que salió de mi boca no volverá a mí vacía, sino que producirá lo que tiene que producir. Se lo estoy parafraseando. Entonces, cuando Dios habla una palabra, esa palabra no vuelve vacía. El que tenga oídos para oír, oiga. Esa palabra Él suelta de la boca de Dios para llegar a un espíritu que está deseoso de recibir una palabra, que entiende la palabra y que la va a poner a producir, para que esa palabra no vuelva vacía al trono de Dios. Dios no dice palabras porque sí. No es como nosotros los seres humanos, ¿verdad? Qué lindo el día. Sí, qué lindo. ¿Y? No produce nada. Pero cuando Dios habla, mi amado,
Dios tiene un propósito para que lo que Él suelta de su boca produzca un resultado. Dios está hablando continuamente y lo único que Dios está esperando es que haya un corazón dispuesto a conectarse con la palabra que sale de su boca. Entonces, hemos hablado de conquista y hemos tenido unas manifestaciones del Espíritu tremenda. Cada hermano que ha expuesto alguno de los temas ha traído una revelación. Yo me he regozado. No sé cómo ha sido usted, pero inclusive yo decía, qué tino que tuvo el pastor Ramón para darle este tema a tal persona, para darle este tema a tal persona, para darle este tema a tal persona. Yo no sé cómo el Señor, no me lo comentó el pastor Ramón, cómo el Señor le puso a quién le tenía que dar cada tema. Pero lo que yo sé es que cada persona trajo una revelación tan tremenda, tan profunda, que realmente si eso caló en nuestro espíritu, mi amado, yo estoy viendo una manifestación el día de mañana que va a ser como una aplanadora. Estoy hablando por el espíritu en esta hora. Yo estoy viendo una aplanadora. Y estoy viendo gente que se está subiendo a esa aplanadora. Y está poniéndose a rodar. ¿Vio cómo es una aplanadora? Esa, como decía mi esposa, no me acuerdo quién decía la otra vez, y si ponemos como las aplanadoras, el hermano Daniel decía, porque teníamos que aplanar acá la tierra para la plataforma, y me decía, si llenamos un balde de agua y lo hacemos rodar, le digo, no, eso no aplana nada. Y me dice, pero ¿cómo las aplanadoras esas de acero? Bueno, pero fíjate el peso que tiene esa aplanadora, ¿eh? Entonces, si nosotros vemos esas aplanadoras que tienen esa rueda de acero que va rodando por el camino y preparando el camino para que luego sea asfaltado, mi amado, póngase usted abajo de esa aplanadora. Usted no se pondría ni loco, ni aunque le paguen, ¿verdad? Porque usted sabe que pasando por abajo de esa aplanadora no la contamos más. No somos como los dibujitos animados que después nos soplamos y nos inflamos de vuelta. No, quedamos aplanados y ahí quedamos aplanados. ¿Sí? Ahora imagínese usted que Dios está soltando su palabra a través de cada hermano para que usted se esté llenando de él y sea una aplanadora. Y allí donde va, mi amado, si el enemigo se te pone por delante, estate seguro que lo vas a aplanar. Lo vas a aplanar porque el Señor está poniendo instrumentos para que tú conquistes todo lo que tienes que conquistar. Y hoy vamos a hablar de un tema tan interesante como es la sabiduría. Conquistando tu sabiduría. Amén. Gloria a Dios. Ahora, quiero ir a la definición de sabiduría. ¿Cuántos saben qué es sabiduría? Mire una definición del diccionario. Dice, conducta prudente en la vida o en los negocios. La sabiduría no es conocimiento. Usted puede tener conocimiento, pero no puede tener sabiduría. La sabiduría es el arte de poner por obra el conocimiento de una manera prudente para que tenga un resultado. ¿Me sigue hasta ahí? Entonces, usted puede ir a las mejores escuelas, ir a las mejores universidades, estar con las personas más inteligentes del planeta y usted puede adquirir conocimiento. Pero si usted no tiene sabiduría, no va a saber cómo aplicar ese conocimiento. Y sabiduría en la palabra de Dios es lo siguiente, es el arte de alcanzar el éxito, de formar el plan correcto para llegar a los resultados deseados. Y eso surge de una relación con Dios mismo. La sabiduría no es algo humano. Mira el que está al lado, dígale, no tenés sabiduría. Aunque parezca muy ofensivo, la sabiduría no está en el ser humano, está fuera del ser humano. La sabiduría es justamente algo que adquirimos en nuestra intimidad con Dios.
Cuando pasamos tiempo con Dios, necesitamos tener un ida y vuelta porque nosotros le adoramos, nosotros le alabamos, pero en la intimidad de estarle alabando y adorando, Dios va a hablar y va a traer palabras sobre nuestras vidas y el Espíritu Santo nos va a ministrar y en esa ministración nosotros vamos a adquirir sabiduría. Cuando usted le dice al Señor, Señor, venga a nosotros tu reino y sea hecha tu voluntad, usted está deseando hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Todos acá están deseando hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos no desean hacer la voluntad de Dios? No hay ningún rebelde. Qué problema, ¿eh? Estamos todos en el mismo bando. Todos queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Todos queremos hacer la voluntad de Dios? Ah, dígame amén, pues. Gloria a Dios. Amén, bien fuerte. Ahora, ese hacer la voluntad de Dios tiene que ver con sabiduría. Porque yo tengo que tomar decisiones todos los días en mi vida. Y si yo tomo decisiones basado en mi conocimiento, yo no sé qué resultados voy a obtener. Pero si yo tomo decisiones basado en la sabiduría que Dios me da, en cómo Dios me dice que yo marche, en cómo Dios me dice lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, entonces yo voy a obtener resultados que van a ser valederos para mi vida y que me van a permitir alcanzar logros y al alcanzar logros yo voy a alcanzar objetivos y al alcanzar objetivos yo voy a alcanzar éxito. ¿Qué es la palabra éxito? ¿Qué significa ser exitoso? ¿Cuántos quieren ser exitosos? Uno o dos, los demás no quieren ser exitosos. ¿Cuántos quieren tener éxito? ¿Qué significa tener éxito? Les voy a hacer pensar mucho en esta noche. Éxito no es sinónimo de fama. Usted puede ser famoso y no tener éxito. Éxito viene de la palabra en inglés exit. Y la palabra en inglés exit significa salida. Entonces, una persona de éxito es una persona que sabe encontrar la salida a cada circunstancia de su vida. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. ¿Eso qué significa? Que en medio de tus aflicciones, en medio de tus adversidades, tú necesitas no guiarte con tu conocimiento, sino buscar de Dios para que la sabiduría de Dios te diga qué es lo que tienes que hacer para encontrar la salida en medio de esa circunstancia. Yujú. Muchos tienen fama, pero no tienen éxito. Y usted va a encontrar gente que a veces da testimonio o famosos que se han encontrado con el Señor que dicen, yo lo tenía todo, tenía dinero, tenía esto, tenía aquello, pero él estaba triste, era infeliz. ¿Por qué? Porque no tenían sabiduría. Y a veces nosotros pensamos, cuando yo tenga dinero, entonces yo voy a ser re feliz. Cuando yo tenga dinero, entonces se me terminan todos los problemas. No. Al contrario, cuanto más dinero tenga, más problemas va a tener. Y no estamos hablando de no tener dinero, no confunda eso. Pero mire, vamos a ir al primer pasaje. Busquen su Biblia, Génesis, capítulo 3. Allí aparece por primera vez la palabra sabiduría. Génesis, capítulo 3. Y por favor, si podemos Reina Valera, mucho mejor. Oh no, el otro, esta Reina Valera es media antigua. Volvé al que estaba antes, el NTV. Ahí estamos.
La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dijo Dios, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso, ¿qué cosa? La sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. ¿Uno más? En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Hasta ahí. En la otra versión, en la Reina Valera, dice: y vio Eva que el árbol era codicioso para alcanzar sabiduría. Así aparece la primera vez la palabra sabiduría. Ahora, es interesante esto, mi hermano, porque resulta que Dios plantó un árbol y Dios le dijo que no comieran de ese árbol, y Eva dice y responde lo que Dios le dijo. Eva le dijo, Dios dijo que no tenemos que comer de ese árbol, porque de cierto vamos a morir. Ahora, cuando Satanás le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que van a ser iguales que Él, conociendo el bien y el mal, dice el pasaje que Eva vio que el árbol era bueno y codicioso para alcanzar, ¿qué cosa? Sabiduría. Ahora, vamos a desarrollar un poquito este pasaje, ¿le parece? Bien. Número 1, Eva no respondió con sabiduría. Es decir, Eva y Adán no tenían sabiduría. Dios les había dado un solo mandato, pero ellos no tenían sabiduría. Y por eso no respondió con sabiduría, porque ella le agregó al mandato. Si ella hubiese tenido sabiduría, hubiese respondido textualmente como Dios les dijo. Pero Eva dijo y agregó una cosa más. Dijo Dios que no tenemos que comer ni tocarlo. ¿Dios no había dicho eso? Ahora, usted y yo a veces somos confrontados para dar una respuesta y si no tenemos sabiduría, vamos a ser exactamente igual que Eva. Vamos a responder mal. Vamos a dar pie para que nos corran por otro lado. ¿Está entendiendo lo que le quiero decir? Porque sabiduría tiene que ver con justamente eso, no solamente con tomar decisiones, sino con saber responder cuando nos hacen preguntas. Por eso dicen Proverbios, aún el necio cuando calla es tratado como un sabio. ¿Por qué? Porque no habló. Pero veo que usted y yo cuando hablamos la embarramos. ¿Cuántos han metido la pata cuando han hablado? Gloria a Dios que no soy el único pecador. Con las dos manos, con los pies. ¿Y cuántos la han querido arreglar y la han embarrado más? ¡Aleluya! Justamente, y ahí es donde nos damos cuenta que nosotros dentro nuestro no tenemos sabiduría. Eva no tenía sabiduría y respondió mal. Y esa mala respuesta le dio pie a Satanás para continuar con un diálogo que la fue enredando. Porque Eva dice, y no le toquemos
para que no muramos. ¿Qué hizo Satanás? Tomó la última frasecita y dijo, no moriréis. ¿Cómo que no moriremos? No sé si Eva era gallega o no. O tal vez era muy argentina. ¿Cómo que no moriremos? Y ahí empezó a mirar el árbol y dice que el árbol era codicioso para alcanzar sabiduría. Ahora, sígame un poquito más. Eva no respondió correctamente. Hay alguien que sí respondió correctamente y que ese alguien es portador de sabiduría. Y ese alguien se llama Jesús. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, Jesús respondió con sabiduría. Contrario a Eva y Adán, Jesús tuvo sabiduría para que en el momento que Satanás se le presentó, Jesús tuvo sabiduría para responder. ¿Se acuerda usted? Si tienes hambre, dile a estas piedras que se conviertan en pan. De cierto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ve usted la diferencia? Mire la Eva. No, podemos comer de todos los árboles, menos de ese no podemos comer y tampoco podemos tocarlo. Rájate. Decirle a esas piedras que se conviertan en pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda... ¿Ve la diferencia en la respuesta? Una respuesta con sabiduría le quita todo argumento al enemigo. ¿Me sigue? Gloria a Dios. Número 2. Dice que el árbol era para conocer el bien y el mal. ¿Hay algo malo en conocer el bien y el mal? ¿Tiene usted conciencia del bien y del mal? ¿Qué es lo malo entonces? Le estoy haciendo pensar. ¿Por qué si no tiene nada de malo conocer el bien y el mal, por qué hubo un problema con comer de un fruto que Dios le dijo que no? Si era un fruto para alcanzar sabiduría y era un fruto para conocer el bien y el mal. A ver, sígame un poquito más. La acción. Bien, yo le voy a decir algo interesante para esta noche. El problema no era el árbol con la sabiduría, con el bien y el mal. El problema era el método por el cual lo iban a adquirir. Porque Dios le iba a dar sabiduría a Adán y Eva, conforme a la sujeción que Adán y Eva iban a tener de Dios. Porque Dios no te va a privar de nada. El problema es que el método que Eva y Adán estaban usando para adquirir sabiduría, para conocer el bien y el mal, no era el método de Dios, era el método de Satanás. Y cuando vos y yo nos metemos en los planes de Satanás, a veces queremos lograr cosas que Dios nos va a dar, pero no es conforme a la metodología de Dios, sino conforme a la metodología del enemigo. Por eso dice Proverbios, hay bienes que son adquiridos deprisa, pero no serán al final bendecidos. Porque si vos y yo utilizamos voces que el enemigo trae a nuestra mente, las guardamos en nuestro corazón y a través de esas voces logramos o vamos en pos de obtener resultados, si no está conforme a los planes de Dios, eso a lo último no va a ser bendecido. ¿Entiende lo que le quiero decir? Es muy profundo. ¿Dios quiere el bien para nosotros? Sí, tenemos que saber eso. Dios quiere el bien. ¿Dios quiere que nosotros alcancemos cosas? Sí. ¿Dios conoce el tiempo en que debemos alcanzar esas cosas? Sí. El diablo también sabe lo que Dios tiene preparado para nosotros. Lo que quiere hacer el diablo es que nosotros logremos esas cosas de una forma ilegal y fuera del tiempo. ¿Dios te quiere bendecir económicamente? Sí, porque Dios no quiere que pase necesidad.
Pero el diablo va a tratar de hacer que vos vayas detrás de esa bendición económica fuera del tiempo y de los planes de Dios. Y al final eso no va a ser bendecido. Entonces el problema de Adán y de Eva es que el árbol era codiciable para sabiduría, pero no era el método en que Dios quería que el hombre tuviera sabiduría. ¿Va bien hasta ahí? Entonces, fíjese, es la primera vez que aparece la palabra sabiduría, pero el problema no es la sabiduría, sino la metodología con que adquirimos sabiduría. Le voy a decir por qué. Porque hay algo que no es sinónimo, que se parece mucho a sabiduría y que sí tenemos los seres humanos por haber caído. Pero no lo tenemos que confundir. ¿Sabe qué es? ¿Sí o no? Se llama astucia. Hay gente que es muy astuta y se cree que porque es astuta es sabia. Entonces, hay gente que utiliza la astucia para lograr resultados. Y con la astucia embauca, con la astucia engaña, con la astucia se aprovecha, con la astucia refriega. Pero astucia no es sinónimo de sabiduría. Y al diablo le encanta porque él es el primer astuto. Entonces, todo lo que él engendró en el huerto del Edén es lo que él puede dar. Nosotros con la caída de Adán y Eva adquirimos las cosas del enemigo. Entonces tenemos astucia, porque cuando vos no tenés sabiduría para tratar de salir adelante, ¿qué vas a usar? Astucia. Lo veo muy serio, ¿qué pasó? ¿O está pensando dónde tomó decisiones con astucia y dónde tomó decisiones con sabiduría? No, nos pasa a todos, ¿eh? Porque obviamente usted imagínese que vivimos en un mundo donde la gente compite para ver quién es mejor y donde la gente pisotea a los demás. Y nosotros, para que no nos pisoteen y para tratar de mostrarnos que nosotros también estamos a la altura y que también sabemos, usamos astucias, porque a veces no tenemos sabiduría. Ahora, en nuestro caminar cristiano, lo que Dios quiere es que nosotros nos despojemos de esa astucia y adquiramos sabiduría. Mire lo que dice Proverbios 4:7. Proverbios 4:7. Si tiene para anotar, anote. ¿Está? No hay problema, se lee igual, así que dale nomás. Está lindo en color. Proverbios 4:7. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Y en todo lo demás que haga, desarrolla ¿qué cosa? Buen juicio. Entonces, Dios quiere, en la otra versión dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Entonces, Dios nos está demandando que tengamos sabiduría. El tema es que la tengamos de la manera legal. ¿A dónde tengo que ir yo por sabiduría? No es lo mismo un consejo que sabiduría. Me pueden aconsejar miles de personas. Usted puede recibir consejos si está atravesando algo, ir a ver a alguien que también vivió lo mismo y que le puede decir cómo hizo, pero eso no es sabiduría, es un consejo. Usted va a tener que vivir su vida con sus circunstancias, con sus formas, y aunque otros hayan vivido lo mismo que lo que usted está viviendo, usted no es igual a la otra persona para aplicar exactamente de la misma manera las cosas. Solamente pueden ser una pequeña guía, pero usted y yo necesitamos sabiduría. Y la verdadera sabiduría proviene de Dios. Amén. Seguimos. Proverbios 1:7.
¿Cuál es el principio de la sabiduría? Muy bien. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría. ¿Y qué más? Y la disciplina, dice este pasaje. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Mire, mi amado, nosotros podemos venir aquí, podemos cantar, podemos orar, podemos escuchar prédica, podemos caminar en casa y poner alabanza y adoración, pero si no tenemos temor de Dios. Y tener temor no es tener miedo, sino es reverenciar que Dios es un ser supremo, que Dios es el creador, que Dios es el que nos formó, que Dios es el que nos da vida, que Dios es el que nos sostiene y que Dios si quiere hace así y te fuiste a tocar el arpa. ¿O no? Sí. Entonces, a veces nos creemos tan astutos que decimos yo no necesito de Dios. Yo sé cómo hago las cosas, yo sé cómo tomo decisiones. Y así nos va en la vida, ¿no? Así nos va en la vida. Entonces, el principio de la sabiduría, cómo yo empiezo o se abre mi espíritu para recibir sabiduría, teniendo temor de Dios. Sabiendo que Dios está presente cada momento de mi vida, sabiendo que yo estoy en mi casa y Dios está ahí, sabiendo que estoy en la calle y Dios está ahí, sabiendo que yo voy a mi trabajo y Dios está ahí, sabiendo que voy donde voy, dice el salmista, ¿a dónde huiré, Señor, de tu presencia? Si me fuera a lo alto del monte, allí estás tú, si me fuera a lo bajo del abismo, tú estás allí. Entonces, cuando yo tomo conciencia de que Dios está en todas partes, de que Dios no puede ser burlado, de que yo no puedo zafar de la gloria de Dios y de la presencia de Dios, entonces yo empiezo a tener temor de Dios. Y ya empiezo a medir cómo actúo, cómo pienso, cómo hablo. Esperaba un amén por ahí. Sigo. Salomón pidió sabiduría. Conoce el pasaje de Deuteronomio 1, 8 al 12. Escribí cualquier cosa acá. Me equivoqué de pasaje. Es Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 1. Versículo 8. Le leo acá en la Biblia mía. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a 1000 pueblos, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Entonces, Salomón pidió sabiduría ¿para qué? Para gobernar. Ahora, la Biblia dice que usted y yo
somos una nación santa, somos real sacerdocio, linaje escogido. ¿Sí? Ahora, somos real sacerdocio. Somos un pueblo de reyes y sacerdotes. Dios, cuando te mira, no te mira como Daniel, como Emma, como Marcelo, como Rosa. Dios te mira como un rey y un sacerdote. Y si Dios te mira como un rey y sacerdote, está esperando que tú gobiernes. No lo veo muy convencido, mi amado. No sé. Ahora, usted puede gobernar con astucia o con sabiduría. Dios te ha dado bienes, te ha dado un cuerpo, te ha dado salud, te ha dado una familia, te ha dado posesiones para que tú gobiernes sobre ellas. Número 1. Número 2, Dios te ha dado un lugar con Cristo Jesús en los lugares celestiales para que tú gobiernes sobre la mano de su obra. Gobierno, todo tiene que ver con gobierno. ¿Cuántas cosas estás gobernando? ¿Cuántas cosas sos consciente de que gobernás? ¿Podrá usted y yo, podremos en algún momento tener una autoridad para decir de la misma manera que Josué, sol detente en Gabaón y luna en Ajalón, y dice la palabra que el sol y la luna se detuvieron? Eso es gobierno. Ahora, no lo dijo en un arrebato de emoción, lo dijo con sabiduría. Josué estaba peleando una batalla a la cual Dios lo había mandado. El problema era que la batalla no se terminaba y se le estaba haciendo de noche. Entonces Josué tuvo sabiduría para dar una orden de gobierno y que el universo se sujete a esa orden de gobierno. Cuando usted y yo estamos seguros de que estamos haciendo la voluntad de Dios, tenemos que saber que esa voluntad viene delegada con autoridad de gobierno. Y en esa autoridad de gobierno usted tiene que tener sabiduría para saber qué es lo que va a decir, qué es lo que va a declarar para que las cosas sucedan. Si no, usted va a meter la mano en el bolsillo y va a ver que no hay, y en un acto de arrebato va a decir, dinero aparece. ¿Y el dinero va a aparecer? No. Pero si usted sabe que está haciendo la voluntad de Dios y que usted no está malgastando el dinero y necesita el dinero, usted puede llamar al dinero y el dinero va a venir a usted. Lo estoy haciendo pensar. Pero recuérdese que Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Fíjese. O sea, Santiago está hablando de dinero. Pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Entonces, cuando usted necesite dinero, fíjese si no está necesitando para malgastar. Pero si usted está necesitando porque verdaderamente hay una necesidad, dice la palabra que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Entonces usted puede dar una orden y esa orden se va a sujetar porque usted está gobernando. Le estoy hablando de cosas muy profundas, mi amado. Pero si usted entiende hoy, esta noche, estas cosas, estos principios, usted va a dejar de ser una simple oveja para pasar a ser un soldado del Señor. Usted va a dejar de estar llorando por los rincones y pidiendo a medio mundo que le haga una oración de bendición para tomar usted la autoridad. No sé si entiende lo que le estoy diciendo. Pero si lo entiende, bienaventurado sea.
Usted y yo necesitamos sabiduría. Cuando usted y yo entendemos quiénes somos en Dios, no quién soy por mí, sino quién soy en Dios. ¿Quién es el que vino a vivir en mí? ¿Quién es el que mora en mí? El que mora en mí es el dueño del oro, de la plata, del mundo, del universo. Es el dueño de absolutamente todo. Él mora en mí. Y cuando Él mora en mí, yo le entrego el mando a Él para que Él me dirija a mí. Él me va a dar sabiduría para que yo haga la voluntad que Él quiere. Y esa voluntad no trae tristeza. Esa voluntad no añade amargura. Si usted tomó decisiones como yo alguna vez las tomé y esas decisiones lo llevaron a tristeza y amargura, el problema no estuvo en las decisiones, el problema estuvo en la falta de sabiduría. ¿Me sigue? Salir de lo natural y entrar en el mundo espiritual tiene que ver con esto, con romper nuestras dimensiones, con entrar en una dimensión totalmente diferente. Si usted tiene sabiduría, usted va a poder gobernar y ese gobierno se va a ver manifestado en resultados. Y el diablo no va a poder tener autoridad, porque cuando usted descubre esto, usted se para con una autoridad que el diablo tiembla. Porque él ya sabe que no te puede vender un buzón. ¿Cuántos hemos sido coleccionistas de buzones del diablo? Todos, ¿no? Cada buzón no hemos comido del diablo. ¿No? Cartón pintado, ¿verdad? Sabiduría. Ahora, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Salomón pidió sabiduría para gobernar. Y sígame un poquito más, por favor. Y ya terminamos. Mire lo que dice Eclesiastés 7:12. Este hombre que pidió sabiduría para gobernar, este hombre llamado Salomón, escribe Eclesiastés. Y mire lo que pone en Eclesiastés 7:12. Eclesiastés. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Es decir, usted tiene conocimiento y eso es un escudo. Usted tiene conocimiento y ya la gente dice, no, este sabe. Eso es un escudo. Usted tiene dinero y es otro escudo. ¿Escuchó alguna vez, no te metas con ese que ese tiene plata? Es un escudo. Ahora, dice Salomón, esos son escudos. Pero hay algo que es mucho mejor, la sabiduría, porque la sabiduría da lo que no da ni el conocimiento ni el dinero. La sabiduría da vida. ¿Y quién es la vida? Cristo. ¿En qué radica la sabiduría? Me quedan 2 puntitos. Deuteronomio 4, 1 al 8. Mire esto. ¿Cuántos quieren sabiduría? ¿Los demás no? ¿En qué radica la sabiduría? ¿Tenemos Deuteronomio 4, 1? Ahí llegó. Deuteronomio 4:1, no, al revés. Esperamos el pasaje. Ahí está. Mire lo que dice Moisés al pueblo de Israel.
Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y derechos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, te da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Un poquito ahí. Mire, Moisés le dice, Dios me dio estatutos y decretos y me dijo que se los enseñe. Y le dice al pueblo, escuchen, presten atención, yo les doy estatutos y decretos para que ustedes los aprendan. Y con esos estatutos, esos decretos, no le van a añadir a esa palabra, ni le van a sacar, sino que tal cual como Dios me la dio, yo se las doy a ustedes, y tal cual ustedes la reciben, ¿qué van a hacer? La van a guardar. Y ahora, mire más adelante. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Para un poquito ahí. ¿Qué es Baal Peor? Peor era un lugar, ¿sí? Los pueblos paganos, uno de los dioses más adorados era Baal. Pero Baal tomaba figuras diferentes de acuerdo a la región. Ese dios tenía formas distintas según la región donde estaba siendo adorado. ¿Y qué era este Baal Peor? Ese Baal Peor era un Baal que era adorado por el tema de las riquezas. Y Dios dice, ustedes vieron con sus propios ojos qué es lo que Dios hizo con todo hombre que fue en pos de Baal Peor, que fue en pos de las riquezas, que fue en pos de adorar a las riquezas. ¿Qué hizo Dios? Lo destruyó. Y el próximo pasaje. Mas vosotros que os allegasteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Es decir, Dios los guardó. Mientras algunos en la caminata se fueron a adorar a otro Dios, terminaron muriendo, estos, mientras siguieron fieles a Dios, Dios los guardó. Acuérdese que el pueblo de Israel estaba caminando en un desierto. Yo no sé si usted conoce un desierto, sabe lo que es un desierto, pero un desierto tiene miles de peligros. Falta de agua, falta de comida, sol abrasador, un frío tremendo en la noche, y el desierto por el cual pasó el pueblo de Israel tiene las siguientes temperaturas. De día llega a 40, 45 y hasta 50 grados en verano. De noche llega a menos 40, menos 45 grados. Esa es la variación que tiene toda la península del Sinaí, desde Egipto hasta la tierra prometida. En ese desierto hay serpientes venenosas. En ese desierto no hay nada. No busque comida porque no la va a encontrar. Por eso el pueblo de Israel se quejó. Y por eso Dios le mandó el maná, le mandó las codornices. Ahora Dios le dice, ustedes pasaron, ustedes vieron con sus ojos, ustedes me probaron y yo les respondí. Y mientras ustedes fueron fieles conmigo, ustedes se mantuvieron con vida. ¿Amén? Ahora, más adelante, mire. Mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. Es decir, ahora que cruzaron el desierto, van a entrar en una tierra, no se olviden de los mandamientos que yo les di. ¿Seguimos? Guardadlos pues y ponedlos por obras, porque esta es vuestra. ¿Cuál es la sabiduría? Guardar los mandamientos de Dios. Y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Mire, esto es tremendo, mi amado.
Porque muchas veces hemos pensado que porque somos cristianos se burlan de nosotros. Y muchos han tenido vergüenza de ser cristianos porque los han tratado de canutos. Los más jóvenes no saben lo que estoy diciendo. Pero antes parecía que era una vergüenza ser canuto. Porque se trataba así a los cristianos y el canuto ¿sabe lo que es? ¿No? ¿Quién sabe lo que es un canuto? No que va en cana. Un canuto es un cilindro hueco. ¿Y sabe qué es lo que en los años 70, yo soy un poquito viejo, soy un modelo 69. En los años 70, la iglesia a nivel general se había metido dentro de los templos, años 50, 60, 70, y en el auge de toda la universidad, el mensaje de la iglesia a los jóvenes era: no vayas a la universidad porque ahí está el diablo, porque había todo un movimiento comunista de izquierda, ateo. Entonces, no vaya a la universidad porque ahí está Satanás. Entonces teníamos un montón de gente que no tenía estudios en la iglesia. Y la gente que tenía estudios veía a la gente de la iglesia sin estudio y los trataba de canuto, de hueco, que no tenían nada. Y la iglesia, ¿sabe cómo respondía? Nosotros no somos canutos porque estamos llenos de Dios. Una frase, pero maravillosa. Seguíamos siendo los mismos ignorantes, pero llenos de Dios. El problema es que lo que nosotros tendríamos que haber recibido en ese momento es justamente esto. La sabiduría es el temor de Jehová. Y el vivir la palabra continuamente y los estatutos de Dios y vivir conforme a las leyes de Dios es lo que hace que los pueblos, las demás personas, puedan decir de nosotros verdaderamente: este es un pueblo sabio. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios ve que vos estás preocupado por conocer su ley y por vivirla, Dios tiene que bendecirte sí o sí o sí o sí. Porque Dios es legal. Dios dijo: yo te doy todos estos estatutos para que los vivas y para que hagas prosperar tu camino. Entonces, ¿cómo va a prosperar tu camino? Guardando los estatutos. ¿Cómo vas a guardar los estatutos? Conociendo los estatutos. Inquirir en la ley de Dios, dice la palabra, que tenemos que inquirir en la ley de Dios. Es decir, tenemos que leer. Tenemos que buscar, dice la palabra que Pablo iba predicando ciudad por ciudad y llegó a una ciudad donde Pablo predicaba y la gente, dice la palabra en el libro de Hechos, que iba a su casa y escudriñaba las escrituras para comprobar que lo que Pablo estaba enseñando era verdad. Pregunta: después de que alguien predica acá, ¿usted qué hace en su casa? ¿Va a buscar en la Biblia, escudriña, se pone a ver lo que dijo el pastor, lo que dijo el profeta, lo que enseñaron? ¿Será verdad o no será verdad? Porque tristemente hay muchos cristianos que no leen nunca, que se quedan solamente con el mensaje y a veces desde acá se predican cosas que no son bíblicas. Porque los que predican son hombres. Alguien dijo alguna vez que el pueblo más fácil de dominar eran los cristianos, porque se dejan llevar de la nariz. Entonces, si usted quiere ser sabio, ¿por qué cree usted que Lutero decidió pasar la Biblia del latín al alemán? Dios creó una reforma con un montón de hombres de Dios que descubrieron que la Biblia estaba solamente en latín, que la leían únicamente los sacerdotes que sabían latín y la enseñaban al pueblo conforme a lo que ellos interpretaban. Pero el pueblo no podía leerla, la Biblia. Y Dios trajo luz en medio de un oscurantismo
y se empezó a traducir la Biblia al idioma de la gente para que la gente la lea. Usted tiene una bendición tremenda de tener una Biblia en su idioma. No es para que la tenga de adorno, no es para que la tenga en la pata de la heladera para que haga equilibrio. Y encima tenemos diferentes versiones, ¿sí? Ahora, si nosotros somos un pueblo que dejamos de leer la Biblia y creemos que viniendo al culto es suficiente, va a venir a alguien en algún momento y nos va a dominar con su prédica, y nunca falta alguien que tenga mucha facilidad de palabra. Y nos envuelve de una manera y nos dice cómo tiene que ser un cristiano, cómo tiene que vivir un cristiano. Y nos controla, a ver si usted está haciendo como tienen que hacer todos. Y cuando usted no hace como él le dice, usted está en rebeldía. Yo se lo digo con autoridad, mi amado, porque yo podría hacer lo mismo. Pero cuando uno sabe que eso no es evangelio, que evangelio es despertarle a usted hambre y pasión por Dios, y que usted puede tener una autonomía de cristiano. A mí me interesa mucho que usted tenga autonomía. Primero porque no solamente el diablo, sino que ninguna persona lo va a poder engañar. Segundo, porque yo me ahorro trabajo. Si usted anda por la calle y viene uno y le vende cualquier verdura espiritual, yo después tengo que andar haciendo todo el trabajo de hacerle entender que no era así. Ahora, si yo logro que usted sea autónomo, que usted tenga luz, que usted sepa escudriñar la palabra, interpretar la palabra, usted puede andar por cualquier lado lejos de mí y yo voy a estar tranquilo. Mire qué fácil. Pero esa es la esencia. Yo quiero que usted entienda esto. No sé por qué el Señor me está guiando a decir esto, pero porque no estaba en el tema de la sabiduría. Pero tal vez tiene que ver con entender. Lo que Dios dejó en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir, ¿sí? Y en el Antiguo Testamento el pueblo pecaba y una vez al año venía todo el pueblo al templo. Un sacerdote mataba un animal, rociaba sangre y entraba a hablar con Dios, y si Dios aceptaba el sacrificio, el pueblo recibía perdón de pecado. Volvía, hacía lo que se le cantaba y al año que viene venía de vuelta a pedir perdón por sus pecados. ¿Sí? Pero dice la palabra de Dios que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, ya Cristo reemplaza el cordero que mataba al sacerdote. Pero Hebreos también dice que Cristo es el sumo sacerdote. Y que Cristo se ofreció en sacrificio. Y que Cristo abrió el camino al Padre para que usted y yo podamos entrar confiadamente al trono de la gracia. La palabra dice que cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos. El velo del templo era una lona, no me sale el nombre. Un telón, gracias, ahí venía. Un telón grande y pesado que medía 8 metros de alto por 8 metros de ancho. De un lado estaba el lugar santo, del otro lado estaba el lugar santísimo, el lugar a donde entraba el sumo sacerdote. Cuando Jesús muere, dice que ese velo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. No de abajo hacia arriba, porque de abajo hacia arriba lo podían romper los hombres. Pero de arriba hacia abajo no. Es decir, que el camino lo abrió Dios. Y al abrirse, se descubrió el lugar santo, donde solamente el sumo sacerdote entraba. ¿Para qué se abrió eso? Para que cada uno de nosotros pueda entrar libremente delante de la presencia de Dios. Y ya no necesite un mediador, un hombre. Porque ese hombre, mire, si fuera aprovechador, podía entrar el sumo sacerdote a ese lugar, ¿sí? Ofrecer el sacrificio por el pecado, salir y decirle a todo el pueblo e inventarle cualquier cosa.
Dios les perdona el pecado, pero Dios quiere que cada uno de ustedes, me acaba de decir recién el Señor, que cada uno de ustedes tiene que traer 1 kilo de oro a los pies del sacerdote que entró. ¿Me sigue? Dios no necesita hombres intermediarios, para nada. Dios te dio acceso directo. Y en esa intimidad con Dios, acuérdese lo que hablamos al principio, esa intimidad es la que te da sabiduría. El pasar tiempo con Dios nos da sabiduría. Ya no necesitamos ser enseñados por los hombres, porque el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Tenemos que aprender a ser dependientes del Espíritu y no de las personas. Dependiente del Espíritu y no de un sistema. Dependiente del Espíritu, no dependiente de una iglesia. No porque la iglesia no sirva, porque la iglesia está para otra cosa. La iglesia está para alentarnos, para animarnos, para exhortarnos, para levantarnos. Pero no para decirnos lo que tenemos que hacer. ¡Yujú! Termino con esto. ¿Para qué vamos a pedir sabiduría? Para gobernar, gloria a Dios, gracias Andrés. Tenga cuidado porque hay un peligro, porque usted y yo seguimos siendo seres humanos. Tengamos cuidado de no usar esa sabiduría de Dios para envanecernos. Hubieron 2 reyes que se envanecieron. Mira el resultado de estos reyes. Ezequiel 28, 1 al 8. Leemos esto y terminamos. Ezequiel 28. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, ¿sigo? Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en la silla de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia te has juntado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tu contratación has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. ¿Sigo? Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extraños, los fuertes de la gente que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y ensuciarán tu esplendor. A la huesa te harán descender y morirás de la muerte de los que mueren en medio de los mares. Y el otro pasaje, Daniel 4, 29. El rey de Tiro o el príncipe de Tiro está hablando de un hombre que se enalteció por causa de la sabiduría y dijo, yo soy Dios. Y me llené de riqueza y puse mi confianza en las riquezas. Y mire, Daniel 4:29, Nabucodonosor, a cabo de 12 meses, andándose paseando sobre el palacio del reino de Babilonia. Bueno, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? Aún está la palabra en la boca del rey cuando cae una voz del cielo. A ti te dicen, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti. Y de entre los hombres te echan y con las bestias del campo será tu morada. Y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres y a quien él quisiere lo da. Hasta ahí.
Nabucodonosor había tenido un sueño y Daniel se lo interpreta y le dice: ese sueño eres tú, oh rey. Te vas a llenar de tanta gloria que te vas a enorgullecer y te van a quitar el reino. Pero no te lo van a quitar para siempre, va a ser por un tiempo. Y dice la palabra que pasaron unos meses, el rey estaba mirando la gloria, la grandeza de Babilonia. Si usted estudió las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia eran una de las 7 maravillas que tenía ese rey. Y él se enorgulleció de todo lo que había hecho. Y dice que mientras él estaba hablando de la belleza, de la grandeza, vino la palabra de Dios y le fue quitado el reino. Y si usted sigue leyendo el pasaje, dice que lo echaron al campo, que comía con las bestias del campo, que le salieron pelos como si fueran plumas, y pasados 7 años, él volvió a recuperar la cordura. Y le fue restituido el reino. Y termina diciendo Nabucodonosor: ahora alaben al Dios Altísimo. Denle gloria, porque de Él son todas las cosas. Mire lo que tuvo que pasar el hombre para darse cuenta que todo venía de Dios. Que no nos pase así a nosotros, ¿verdad? Que la sabiduría que Dios te da sea para que Él se glorifique. Para que tú seas prosperado, para que tú gobiernes, pero para que Él se glorifique. Padre Todopoderoso, te damos gracias, bendito Rey. Queremos, Señor, conquistar sabiduría para poder gobernar sobre todo lo que tú pones en nuestras vidas, para que podamos alcanzar todo diseño, todo propósito y ser exitosos en nuestra vida, Señor. Pero por sobre todas las cosas, para que tú te glorifiques. No queremos adquirir nada de manera ilegal. No queremos adquirirlo fuera de tus tiempos, ni fuera de tu voluntad, ni fuera de tus formas. Enséñanos, Señor, a tener temor de ti, a escudriñar tus leyes, tus estatutos, para que puedan reconocer los demás, Señor, los que no te conocen, que tenemos una ley superior que la ley de los hombres, que tenemos una ley superior a las leyes que gobiernan nuestro país y el mundo entero, Señor. Y esa ley es justa, es equitativa, Padre, y nos hace prosperar. Gracias, bendito Dios. Abrimos nuestro espíritu para recibir de ti y de tu sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.